Bueno, en esta ocasión a nosotros nos toca el tema de la diversidad genética y validación de un panel de microsatélites para pruebas de paternidad en alpacas en 3 fincas peruanas. Nuestros integrantes son Alfaro Gaspar Chiara, Castro Vargas Angie Lucero, Kumapa Anaya Carmen Valeria, Inga Castillo, Ingrid Fabiola y quienes habla Aliaga Bellido Saray Aide. En esta ocasión me toca hablar sobre la introducción. En Perú, las alpacas son una especie de ganado adaptada a las grandes alturas de los Andes. Más de 3,6 millones de alpacas, o más del 80% de toda la población mundial, vive en el Perú. Las tierras altas de Perú, incluyendo Puno, Cusco y Huancavelica, son el hogar de la mayoría de las alpacas del mundo. Las alpacas se separan fenotípicamente en dos subpoblaciones según su bioma, Huacaya y Suri, siendo Huacaya la que representa más del 80% y de la población y el Suri el 20% restante. Este animal es resistente a las temperaturas frías y sobrevive con poco manejo humano, por lo tanto tiene ventajas de supervivencia sobre el ganado introducido como las ovejas y el ganado vacuno aquí en los Andes. Por otro lado, la cría de alpacas es una actividad de gran importancia en la población que vive a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y que representa las mayores tasas de pobreza. La alpaca también es una fuente muy importante de ingresos para muchas familias rurales de Perú. Estos animales son criados principalmente por su lana, la cual es utilizada en la producción de prendas de alta costura en los mercados internacionales. También proveen carne, estiércol para ser utilizados como fertilizantes en los mercados locales. La crianza también de alpacas en el Perú aprovecha extensas áreas de pastizales naturales, que por factores asociados a la altitud no podrían ser utilizados eficientemente por otros animales domésticos. También, los marcadores moleculares han demostrado ser una herramienta poderosa para evaluar la variación y relaciones genéticas en especies animales, presentándose diversos métodos de identificación. Los microsatélites, que son secuencias cortas de nucleótidos que varían de un individuo a otro, permiten identificar el grado de polimorfismo y el nivel de repetitividad contenido en todo el genoma, lo que favorece la identificación individual de cada integrante en una población de estudio. Existen algunos estudios previos enfocados en la diversidad genética y estructuras poblacionales de varios camélidos sudamericanos como las alpacas, las llamas, los guanacos y vicuñas principalmente en las regiones de Perú y de Bolivia. Además, se han estudiado otros miembros de la familia Camelidae. En la gran mayoría se utilizaron marcadores de satélite de baja densidad o marcadores mitocondriales. Barreta et al. Y Echalar estudiaron alpacas huacaya de Bolivia y encontraron altos niveles de diversidad genética. Barreta estudió también la diversidad genética y la estructura poblacional en 8 ubicaciones diferentes de Bolivia, usando 22 microsatélites, encontrando 58 alelos e identificaron de entre 4 a 18 alelos por locus, con altos niveles de heterogosidad, observando que van desde 0,61 a 0,69. Por otro lado, Echalar estudió el análisis genético intraespecífico de alpacas bolivianas y la relación interespecífica entre llamas y vicuñas. En general, las poblaciones de las alpacas y llamas presentan mayor diversidad genética que las vicuñas. Los autores incluyeron que existen varios bajos valores, de la diferencia genética entre la población de alpacas estudiadas y los altos. Los autores concluyeron que existen bajos valores de diferenciación genética entre las poblaciones de alpacas estudiadas y los altos niveles de diversidad genética entre tres especies, alpacas, llamas y vicuñas. En este caso, en el Perú, los estudios de Morón, Vallejo y Yalta utilizaron entre 10 y 15 marcadores microsatélites para inferir la diversidad genética en alpacas huacaya. En ese estudio en la región del sur de Perú, identificaron 203 alelos y detectaron de 12 a 25 alelos por locus, encontrando altos niveles de HO con un rango de 0,79 y 0,90. De manera similar, Morón encontró lo que es 225 alelos y detectaron 15 loci, encontrando niveles altos de diversidad genética en 3 fincas de la zona central de Perú. Estos estudios muestran también el uso de marcadores microsatélites, que ha sido muy útil e informativo para inferir en la diversidad genética de las poblaciones de la alpaca huacaya. A pesar de ser el mayor criador de alpacas del mundo, existen relativamente pocos estudios que describan las poblaciones de alpaca en el Perú. Los estudios relacionados a la genética proporcionan, en este caso, la información útil a partir de patrones interpoblacionales de variación genética en los marcadores y permiten la deducción de factores demográficos importantes para la conservación y diversidad. Por otro lado, este estudio utilizará microsatélites para evaluar la diversidad genética y la estructura poblacional de dos poblaciones de alpaca huacaya. Una población de alpaca de banco germoplasma de camélidos, cuya diversidad representa el patrimonio del Perú, y una asociación de criadores en la región con mayor población de alpacas del Perú. El objetivo de esta investigación fue determinar la diversidad genética de 3 granjas alpaqueras peruanas, así como validar el panel de nuestros marcadores microsatélites para pruebas de paternidad.
Yo les voy a hablar sobre lo que son los materiales y métodos de este proyecto. Les voy a presentar un diagrama de flujo que ilustra el proceso seguido de la investigación. Nos va a ayudar a entender cada paso realizado desde la recolección de muestras hasta el análisis de datos. Como primer paso, se procedió a la recolección de muestras. En este proyecto se tomaron 247 muestras de folículos pilosos de alpacas o acaya en 3 granjas diferentes: Sanjo, San Pedro de Raco y Cachipampa. Estas granjas fueron elegidas porque contaban con información de pedigrí disponible, lo cual es fundamental para los análisis. Bueno, en esa recolección se realizó de manera cuidadosa para asegurar que las muestras fueran representativas de la población estudiada. En total se muestrearon 115 jóvenes, 103 madres y 29 padres asignados. Esta selección fue muy importante para asegurar una representación adecuada de la población, lo que permitió obtener resultados más precisos. La diversidad en la selección de individuos es bastante clave para evaluar la variabilidad genética de las poblaciones. En la extracción de ADN se llevó a cabo utilizando un método modificado de Sambrock y Russell, que es un protocolo estándar en biología molecular. Este método asegura que el ADN obtenido sea de alta calidad, lo cual es esencial para los siguientes pasos del análisis. La cantidad del ADN influye bastante y directamente en la eficacia de la amplificación de los marcadores microsatélites. Se seleccionaron 15 marcadores microsatélites, algunos de los cuales han sido recomendados por la Sociedad Internacional de Genética Animal. Estos marcadores son considerados los más adecuados para estudio de diversidad genética y pruebas de paternidad. Esta selección de marcadores fue bastante crucial, ya que estos deben ser polimórficos y deben tener una buena distribución en la población. La preparación de la mezcla de reacción para el PCR fue un paso bastante crítico. Se utilizó un volumen total de 20 microlitros que contenían todos los componentes necesarios, como el tampón de reacción, cloruro de magnesio, nucleótidos necesarios para la creación de la nueva cadena de ADN, el tag del ADN polimerasa y cebadores marcados con fluorocromos. La precisión en la preparación de esta mezcla es vital para el éxito de la amplificación. Se realizaron 3 corridas de PCR múltiple, lo que permitió amplificar múltiples marcadores en una sola reacción. Esto no solamente ahorra tiempo, sino que también mejora la eficacia del proceso. Las condiciones de PCR fueron optimizadas para cada marcador, asegurando así una amplificación efectiva. Después de la amplificación, se utilizó electroforesis en gel para visualizar los productos amplificados. Este paso es crucial para confirmar que la amplificación fue exitosa y que los marcadores están presentes. La electroforesis permite observar el tamaño de los fragmentos amplificados y verificar la calidad de la reacción. El protocolo de PCR que se siguió fue una desnaturalización inicial de 95 grados centígrados durante 5 minutos. En los ciclos de amplificación fueron 28 ciclos que consistieron en una desnaturalización de 95 grados centígrados, pero durante 30 segundos esta vez. Una alineación de temperaturas específicamente de 61 y 57 grados centígrados durante 90 segundos. Una extensión a 72 grados centígrados durante 60 segundos y una extensión final de 60 grados centígrados durante 30 minutos para asegurar que todas las cadenas de ADN sean complementarias. Los productos de la PCR se analizaron utilizando un analizador genético AVIPRINS 3130 que permite la separación y visualización de los fragmentos amplificados. El software GeneMapper se utilizó para determinar el tamaño de los fragmentos, lo que es crucial para la identificación de alelos presentes en las muestras de alpaca. Finalmente se utilizó el software Cerbux para calcular parámetros genéticos como el número de alelos, la heterocigosidad observada y esperada y otros valores importantes. Este análisis permitió evaluar la diversidad genética y la validez de las pruebas de paternidad. Los resultados obtenidos son fundamentales para entender la estructura genética de las poblaciones de alpacas. La reacción en cadena de la polimerasa, en sus siglas PCR, es una técnica de biología molecular fundamental que permite la amplificación de segmentos específicos de ADN o ARN. Esta técnica se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones, desde diagnósticos clínicos hasta investigaciones científicas. Este procedimiento llamado PCR funciona mediante un proceso cíclico que incluye las siguientes etapas:
La primera es la desnaturalización, la hibridación y la extensión. En la primera etapa, que es la desnaturalización, acá es donde la doble hélice del ADN se separa en dos cadenas simples al calentar la muestra a temperaturas muy elevadas. En la hibridación se añaden cebadores, que son fragmentos cortos de ADN que se unen a las secuencias específicas del ADN objetivo. Y en la extensión, el ADN polimerasa sintetiza nuevas cadenas de ADN a partir de los cebadores, replicando el segmento deseado. Este ciclo se suele repetir múltiples veces, generalmente entre 20 a 40 ciclos, lo que resulta en la producción exponencial de copias del segmento específico del ADN, permitiendo así su análisis detallado. Esta técnica PCR tiene múltiples aplicaciones, por ejemplo, diagnóstico de enfermedades. Esta técnica se utilizó para detectar patógenos como el virus SARS-CoV-2, que es el responsable del COVID-19, al identificar su material genético en muestras biológicas. Se suele utilizar mucho en investigación genética, que permite el estudio detallado de genes y sus funciones, así como la clonación de fragmentos de ADN para estudios posteriores. En análisis forense también se suele utilizar mucho esta técnica. Esta es esencial en la identificación de individuos a través de análisis de muestras biológicas como sangre o cabello. Y por último, esta es una técnica que se suele utilizar en estudios de pruebas de paternidad. Se utiliza para determinar relaciones biológicas mediante la comparación de perfiles genéticos. Suelen existir varias variantes de la técnica PCR. Una de ellas es el RT-PCR, que suele traducirse en transcripción inversa. Esta técnica convierte ARN en ADN antes de amplificarlo. Esta es útil para estudiar virus que tienen ARN como material genético. Otra técnica es el PCR cuantitativo, que permite medir en tiempo real la cantidad de ADN amplificado durante el proceso. El PCR múltiple es el tipo donde amplifican varios segmentos de ADN simultáneamente utilizando diferentes cebadores. El PCR es una herramienta poderosa y versátil en el campo de la biología molecular y es esencial y muy importante para el diagnóstico y la investigación científica. Ahora sí, comencemos analizando el apartado de resultados del artículo. Uno de los aspectos importantes en el apartado es el punto de diversidad genética, en la que se analiza la riqueza genética de la población de las alpacas. El resultado fue, como pueden observar en esta tabla, que es la tabla número 3 dentro de los artículos, en total se identificaron 225 alelos en los 15 loci microsatélites analizados. En cuanto al número de alelos por cada locus o por cada loci, este varió entre 2 a 32, 2 en el locus LCA5 y 32 en el locus YWWL08, con un promedio de 15,66 alelos por locus. Esto quiere decir que por cada una de las poblaciones de las alpacas en cada granja estudiada, la variación de alelos es menor por cada gen en específico a comparación de la diversidad alélica en total de las 3 granjas juntas. Además, se encontraron los alelos privados. Son aquellos exclusivos de ciertas poblaciones. Esto osciló entre 3,91 en el locus LCA5 y 17,54 en el locus YWWL08. Esto también refleja una alta riqueza genética en estas poblaciones, lo que es esencial para que esta especie se adapte y exista variabilidad en las poblaciones. Ahora, respecto a la heterocigosidad esperada y observada, entendida como HE y HO, los valores de heterocigosidad esperada representan la diversidad genética potencial. Esto osciló entre 0.744 en el locus LCA5 y 0.943 en el locus YWWL08, con un promedio de 0.840. Sin embargo, la heterocigosidad observada, entendida como HO, es la que mide la diversidad genética real, fue menor con un promedio de 0.652. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los valores de heterocigosidad esperada son mayores que los valores de heterocigosidad observada. Esto quiere decir que existe un déficit de heterocigotos, lo que indica que las poblaciones estudiadas tienen menos variabilidad genética de lo esperada, posiblemente debido a factores como la endogamia o una estructuración genética dentro de las granjas. Ahora, respecto a los valores informativos de los marcadores, entendido como P y C, como pueden observar en la tabla número 3, acá se destacó los marcadores más y menos útiles. El análisis del contenido informativo del polimorfismo, PIC, mostró un promedio de 0.82, considerado altamente informativo para estudios de diversidad y asignación parental. Los marcadores más útiles fueron el YWWL08 con 0.938, lo que es ideal para investigaciones genéticas. En contraste, marcadores como LCA5 tuvo un valor de 0.710 y en el caso del locus LCA90 tuvo un valor de 0.733, lo que resulta menos informativo.
Ahora, respecto a la diferenciación genética y flujo génico, se derivó que solo el 3% de la variación genética total se debe a diferencias entre las granjas, mientras que el 97% corresponde a variaciones individuales dentro de cada población, o sea, dentro de cada una de las poblaciones de las alpacas. Respecto a esto se analiza la tabla número 5. Como pueden observar, los valores de FST oscilaron entre 0.027 en Sanjo y San Pedro de Raco y 0.032 en Cachipampa y San Pedro de Raco. El flujo génico, o sea, entendido como NM, fue mayor entre Sanjo y San Pedro de Raco, con 9.05, y menor en Cachipampa, de 7.67, indicando su mayor aislamiento genético. Ahora comparamos las tres granjas encontrando diferencias interesantes. El promedio general de alelos dentro de las granjas fue de 12.17, menor que el promedio global de 15.66, lo que sugiere una menor variabilidad genética de cada granja en comparación con la población total. Además, en todas las granjas, los valores de heterocigosidad esperada fueron mayor que los de heterocigosidad observada, lo que confirma un déficit de heterocigotos. En cuanto a la endogamia, el nivel más alto observado fue en San Pedro de Raco, con un FIT de 0.165, mientras que el más bajo fue en Sanco, con un FIT de 0.303. Validación de paternidad. Ahora exploraremos los resultados del análisis de la validación de paternidad como una herramienta fundamental para garantizar la trazabilidad genética y el mejoramiento de los programas en la producción de alpacas. El análisis de validación de paternidad se llevó a cabo utilizando 15 losis previamente evaluados. Los resultados destacados. Un poder combinado de exclusión muy alto, lo que asegura que el sistema puede descartar un candidato erróneo con una gran precisión. El porcentaje asignado parental fue de un 98.6%, indicando que en casi todos los casos fue posible identificar al padre biológico con éxito. Solo un 1.4% de los casos no pudieron ser resueltos debido a la falta de datos genéticos completos o errores en el muestreo. La tabla 7 nos muestra la probabilidad de identidad para estos 15 losis. Estos valores son mayores al 70%. Los losis con menor probabilidad de discriminación de paternidad fueron el LCA 90 con 94% y el LCA 05 con 75%. La tabla número 7 nos muestra la probabilidad de identidad de los 15 losis con valores mayores al 70%. Los losis con menor probabilidad de discriminación de la paternidad. La tabla número 7 muestra la probabilidad de identidad de los 15 losis que tienen valores mayores al 70%. Los losis con menor probabilidad de discriminación de paternidad fueron el LCA 90 con 74% y el LCA 05 con 75%. Por otro lado, los losis con mayor probabilidad de identidad fueron el YWLL08, que equivalía a 0.059, y el YWLL36, con 0.095. Esta probabilidad de discriminación es de entre 94% y 90% respectivamente. Yo voy a explicar la parte de discusión de resultados. Vamos a hacer una discusión comparativa de los resultados de nuestra investigación con otras investigaciones que hemos encontrado en línea sobre tesis y artículos. Primero vamos a comparar un artículo sobre diversidad genética y estructural poblacional en alpacas huacaya. Ambos estudios utilizan marcadores microsatélites para evaluar la diversidad genética en alpacas, aunque se observan diferencias en la metodología y el contexto geográfico. Primero vamos a hablar de la diversidad genética. En el artículo sobre las alpacas huacaya en el sur del Perú, los valores de heterocigosidad observada, que se representan con las siglas HO, y esperada, HE, son elevados. El HO es de 0.764 a 0.783 y el HE es de 0.771 a 0.773. Estos resultados son similares a los obtenidos en nuestra investigación, que también reporta
valores altos de diversidad genética usando microsatélites. Esto refuerza la idea de que las poblaciones de alpacas peruanas mantienen una variabilidad genética considerable. Ahora vamos a hablar de la estructura poblacional. En el estudio de Ajoyani y Quinzachata no se identificó estructura poblacional significativa, lo que sugiere una mezcla genética entre ambas poblaciones. Comparado con nuestra investigación, esto resalta cómo las condiciones geográficas y el manejo extensivo contribuyen al flujo genético y la baja diferenciación poblacional. En cuanto a aplicaciones, ambas investigaciones concluyen que los datos genéticos pueden ser útiles para programas de conservación y mejoramiento genético. La complementariedad de los resultados indica que para combinar poblaciones de regiones distintas, como las de Pasco y Puno, podría aumentar la diversidad genética y mejorar características productivas en programas de cría. En conjunto, los estudios destacan la utilidad de microsatélites como herramienta para entender y manejar la diversidad genética en alpacas. Ahora vamos a comparar con el siguiente artículo, el artículo 2. Aunque nuestra investigación se centra en la diversidad genética, este artículo aborda el color de fibra y existen puntos relevantes de comparación. El color de fibra de las alpacas. Primero vamos a hablar de la variabilidad genética y características físicas. Nuestra investigación menciona la importancia de la diversidad genética para seleccionar animales con características deseables, como la calidad de la fibra. El estudio de Margot Reda muestra cómo los colores de fibra y su diámetro están influenciados por factores genéticos y ambientales, con fibras más finas en colores claros como el blanco y el café. Vamos a hablar sobre la utilidad de los datos genéticos. Ambos trabajos subrayan la importancia de utilizar información genética para optimizar la producción. En el caso del color de la fibra, los datos podrían servir para mantener o aumentar la frecuencia de colores específicos demandados por la industria textil, mientras que nuestra investigación podría complementar seleccionando animales con alelos asociados a características productivas óptimas. Ahora vamos a hablar sobre la sostenibilidad y bienestar animal. Margot Reda enfatiza cómo la selección basada en color y calidad de fibra puede fomentar la sostenibilidad de los sistemas productivos al aprovechar fibras naturales y reducir costos de teñido. Esta visión se alinea con el enfoque que queremos expresar sobre el uso ético y sostenible de la biotecnología para mejorar tanto la calidad como el bienestar animal. Siguiendo con el artículo 3, es este de aquí, continuando con ese artículo. En el análisis de la diversidad genética, ambos estudios destacan el uso de microsatélites como herramientas fundamentales. Por un lado, el estudio sobre alpacas en 3 granjas peruanas analiza 15 marcadores microsatélites, revelando variabilidad genética considerable y diferenciaciones significativas entre las poblaciones estudiadas. Por otro lado, el trabajo sobre vicuñas evalúa 11 marcadores microsatélites y destaca problemas de consanguinidad en poblaciones manejadas en cautiverio. Ambos estudios enfatizan la importancia de mantener la diversidad genética para garantizar la sostenibilidad y adaptabilidad de las poblaciones. En el caso de las alpacas, se sugiere fomentar el flujo genético entre regiones como una estrategia para evitar la endogamia y mejorar características productivas como la calidad de la fibra, la resistencia a enfermedades, y esto se alinea con los hallazgos del estudio de vicuñas, que subraya los riesgos de homogenización genética en sistemas de manejo intensivo y propone que la gestión genética debe considerar la diferenciación entre poblaciones para evitar un colapso genético. En términos metodológicos, los dos estudios presentan enfoques distintos. Mientras el estudio de las alpacas utiliza principalmente muestras de tejido capilar, el trabajo de las vicuñas emplea técnicas no invasivas con heces, destacando este método por su menor impacto en el bienestar animal. Esto refuerza la discusión sobre la necesidad de priorizar métodos éticos y sostenibles en investigaciones genéticas, especialmente en especies en peligro o manejadas en cautiverio. Adicionalmente, el impacto del manejo humano sobre la genética poblacional es una preocupación común. Ambos documentos mencionan cómo las prácticas de manejo pueden alterar la estructura genética en las alpacas. Las decisiones informadas pueden maximizar los beneficios productivos. En las vicuñas, un manejo inapropiado podría llevar a la pérdida de características genéticas únicas. En conclusión, la integración de los hallazgos de ambos estudios sugiere que las estrategias de manejo genético deben adaptarse a las necesidades específicas de cada especie y población, promoviendo tanto la diversidad genética como el bienestar animal. Al aplicar tecnologías genéticas avanzadas y enfoques éticos, es posible optimizar la productividad y la conservación de estas especies clave para las comunidades. A continuación, también les voy a explicar un poco sobre las 5 libertades del bienestar animal. Ambos estudios pueden ser analizados, todos los estudios pueden ser analizados desde la perspectiva del bienestar animal,
específicamente en cómo sus hallazgos y metodologías contribuyen o afectan a las 5 libertades fundamentales. Primero tenemos la libertad de hambre y sed. En el contexto de los sistemas de manejo, garantizar una nutrición adecuada es esencial para mantener la salud y productividad de las alpacas y vicuñas. El estudio de las vicuñas resalta cómo el manejo intensivo puede limitar el acceso a recursos alimenticios debido al confinamiento, lo cual podría impactar negativamente en esta libertad. Por otro lado, en las alpacas, la mejora genética orientada a características productivas también debe priorizar animales que puedan mantenerse saludables en entornos con recursos limitados, asegurando que los programas de cría no comprometan esta libertad. Luego tenemos la libertad de incomodidades. El estudio de vicuñas expone cómo el manejo intensivo y los sistemas de cercos afectan negativamente la comodidad y las dinámicas sociales de los animales, restringiendo su movilidad natural. En las alpacas, promover un manejo adecuado en granjas que fomente el intercambio genético también puede ayudar a evitar condiciones que generen estrés o incomodidad, como la falta de espacio o conflictos intraespecíficos. Luego tenemos la libertad del dolor, lesiones o enfermedades. Ambos estudios abordan este aspecto a través de la selección genética. En las alpacas, identificar alelos asociados a resistencia a enfermedades puede contribuir a la mejora de la salud de la población y prevenir dolencias relacionadas con infecciones o condiciones climáticas extremas. En las vicuñas, los niveles de consanguinidad señalados representan un riesgo, ya que pueden incrementar la prevalencia de enfermedades genéticas. Esto subraya la necesidad de estrategias genéticas que disminuyan el riesgo de enfermedades. Luego tenemos la libertad para expresar un comportamiento natural. En el caso de las vicuñas, el estudio enfatiza cómo el confinamiento afecta a las interacciones sociales naturales, como la dispersión de machos solteros, lo que compromete esta libertad y podría influir en su bienestar y estructura social. Para las alpacas, los programas de cría y manejo deben diseñarse considerando su comportamiento natural, especialmente durante la recolección de muestras o esquilas, minimizando el estrés y permitiendo que los animales se comporten de manera natural en sus entornos. Luego tenemos la libertad de miedo y angustia, es el uso de métodos invasivos en la toma de muestras, como el arrancado de folículos pilosos en alpacas, puede inducir estrés y comprometer esta libertad. En contraste, el empleo de métodos no invasivos en vicuñas, como el análisis de ADN a partir de heces, ofrece una alternativa ética que reduce significativamente el impacto sobre el bienestar animal. Por último, tenemos la integración de la genética y el bienestar animal. Estos hallazgos tienen implicaciones directas para la integración del bienestar animal en los programas de manejo genético. Las herramientas genéticas, como los marcadores microsatélites, no solo contribuyen a mejorar la productividad de las poblaciones, sino que también deben usarse en un marco que respete las libertades del bienestar animal, al priorizar métodos no invasivos, fomentar estrategias de manejo ético y adoptar los programas genéticos para evitar la endogamia. Es posible equilibrar la conservación y producción con el respeto a las necesidades fundamentales de estas especies. En resumen, tanto en alpacas como en vicuñas, garantizar las 5 libertades no es solo es una estrategia para conseguir el bienestar animal, sino que también refuerza la sostenibilidad de las estrategias de manejo genético y productivo a largo plazo.